I want to thank you for the opportunity to present the Venus Project. Quiero igualmente agradecerte y agradecerte a la universidad por darles la oportunidad de presentar estas ideas. Muchas gracias. Entonces, en primer lugar, sabemos que el doctor Fresco es una persona que trabajó con importantes compañías en los Estados Unidos, en compañías que tienen que ver con aeronáutica, también con el área de construcción y de diseño. ¿En qué momento empezó él a concebir lo que hoy en día se conoce como el Proyecto Venus? He's saying they already know about your experience in many companies in many fields, designing and inventing, but he wants to know particularly at what time did you decide that the Venus project had to be done? The 1929 crash, the Big Depression in the world. En la depresión de los años 30 de Estados Unidos. ¿Qué lo llevó inicialmente a pensar en que era necesario que el modelo de vida que existe cambiara? Sí. What made you think that a new social design was required? Well, at that time the banks failed and people lost their homes. En ese momento los bancos fallaron y las personas perdieron sus hogares. They bought cars, but the banks closed. They couldn't get their money out. Que habían comprado carros y tenían toda clase de cosas, pero los bancos cerraron, entonces no podían sacar su dinero. So 15 million people in the New York area were put out of their houses. They sleep in all the empty lots. Entonces 15 millones de personas fueron sacadas de sus casas a la fuerza y estaban durmiendo en lotes baldíos por toda la ciudad. And the veterans marched on Washington for the bonus the government promised them, but didn't give them. Y los veteranos marchaban hacia Washington y en Washington pidiendo los bonos que se les habían prometido, pero no les dieron nada. And they were sleeping all around the Capitol. They came in uniforms, crutches, wheelchairs. Y estaban en toda la calle, durmiendo en toda la calle, y venían con sus uniformes, con muletas, en sillas de ruedas. And the government agents thought that didn't look good, all these veterans Y al sleeping. gobierno le pareció que eso no se veía muy bien, todos esos veteranos en la calle. So they asked Captain Douglas MacArthur to get them out of there. Entonces le pidieron al capitán Douglas MacArthur que sacara a esa gente de ahí. And he did. He asked them to leave, and they said, "We don't want to leave until we get our pension that you Y lo promised hizo. us." Él les dijo, salió literalmente a la calle con un megáfono a decirles, por favor, váyanse. Y ellos dijeron, no, hasta que nos den nuestros bonos. And Douglas MacArthur ordered tear gas thrown at the Entonces el veterans. general ordenó que les lanzaran gases lacrimógenos para sacarlos de ahí. Then I realized that the country did not care about people. Durante todo este tiempo ya que estaba viendo eso, entonces se dio cuenta que al gobierno no le importaban las personas. A friend of mine was a pilot in World War I. Un amigo de Jacque era piloto en la Segunda Guerra Mundial He said he flew over German munition dump. y él contaba que él volaba sobre los lugares donde guardan las municiones, los alemanes, Many times, muchas veces por ahí, with orders not to drop y bombs. le daban órdenes de no bombardear esa zona. After the war, he found out that DuPont had holdings in the German company. Lo que luego, después de la guerra, él se enteró que una empresa estadounidense tenía acciones en esa compañía de municiones. So that's what made me think that maybe all wars are corrupt. Eso fue lo que lo hizo pensar que era probable que todas las guerras fueran corruptas. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde ese momento que describe el doctor Fresco y el ingreso al proyecto de la señora Meadows? He's saying, how much time did it pass since you decided to make a social change? How much time passed since then until Roxanne joined you? Oh, Roxanne, about 32, 33 years ago, she joined me. Roxanne está con él, lo está acompañando en esta iniciativa desde hace como unos 33 años, tal vez. I started the project, I guess in a crude way, simple, right after the last depression. Sí, pero él dice que él, en cambio, él empezó, pues se podría decir de una forma muy básica, desde la depresión, desde la Gran Depresión. Creo que ella quería añadir algo a la respuesta inicial. Sí. What, did you want to add something so that since when Jacque became social, you said you wanted to add something? Yes, it was during the Depression, 1929 Depression, when Jacque saw
all those people out of work and living in the streets. But he saw that there were still things, there were still resources, there were still things in the store windows. There were vacuum cleaners, there were cars for sale, and there was still arable land to grow food, but nobody could grow food. So he realized then that people didn't have the money in their pocket to buy these products. He realized it was the rules of the game that we play by in the monetary system that was corrupt and causing so much pain. Sí, lo que ella estaba diciéndonos es que si fue durante la depresión que Jacque se dio cuenta, ella sabe porque lleva muchos años escuchándolo, que él se dio cuenta que las personas no tenían nada, no tenían acceso a las cosas. Sin embargo, en las tiendas todavía había una cantidad de productos y las personas simplemente no podían acceder a ellas. Entonces Jacque lo que se dio cuenta es que eran las reglas del juego lo que estaba mal. Entonces el sistema monetario impedía que ellos accedieran a las cosas, pero las cosas igual estaban ahí. Bueno, como estamos en una universidad, me parece importante, ya entrando un poco en el tema del proyecto como tal, para el doctor Fresco, ¿qué papel juega la educación en esa visión de futuro? Y si es, digamos, útil tal como funciona hoy en día o tendría que cambiar. He wants to know, since we're in a university, he wants to know what about education. He's saying, how do you see education today and how do you see it in the future? I see that all social systems try to condition their people to uphold each social system. Like if you're Spanish, that's great. If you're Swedish, that's good. If you're Irish, that divides people. Lo que ha visto es que los sistemas sociales lo que hacen es condicionar a las personas para que les guste el propio sistema social en el que están. Entonces, si tú eres español, quieren que te guste que seas español. Pero si eres francés, quieren que te guste que seas francés. Entonces, quieren que adoptes su propio sistema social. Es decir, que los sistemas están hechos para perpetuarse a sí mismos. Entonces, ¿de qué manera tendría que funcionar la educación desde su punto de vista? He's interested in education. He wants to know how education would work. Okay. Children are not given fairy tales, number one. Dice que para que funcione, a los niños no les das cuentos de hadas. No Mickey Mouse clubs. Nada del club de Mickey Mouse. Little children can learn geology, astronomy, anything. They're interested in everything. Los niños pequeños pueden aprender cualquier cosa, geología, matemáticas, física, cualquier cosa. Ellos están interesados en todo. We read about Peter Rabbit, the little rabbit that knew another rabbit. You know, nosotros, unreal. Los niños leen sobre Pepe el conejito que conoció a otro conejito. So the children will learn how to reasonably talk to one another. Not, I want a balloon, no more that. Sí, los niños van a aprender a cómo hablar entre ellos realmente, a entenderse entre ellos. No que si me gusta ese globo, nada de eso. Children can learn to read when they're 2 years old. Los niños pueden aprender a leer cuando tienen 2 años de edad. And I believe that environment shapes behavior. Y Jacque cree que el entorno condiciona la conducta, lo que hacemos. If you were born as a baby in Nazi Germany, all you see is Heil Hitler, Deutschland über alles, you become a Nazi. Si tú hubieses nacido en la Alemania nazi y lo único que hubieras visto durante toda tu vida era Heil Hitler, amor a los nazis, te hubieras convertido en un nazi. I believe that most people reflect their culture. Jacque piensa que la mayoría de las personas reflejan su cultura. Unless they've traveled around a menos de que hayan viajado mucho y conocido muchas culturas diferentes. I don't believe people can make a decision outside of their culture. Jacque no piensa que las personas puedan tomar una decisión por fuera de su marco cultural. If you ask an American Indian, you can have anything you want. What do you want? He doesn't say a stainless steel house. Si tú pudieras preguntarle a un indio americano de Estados Unidos, ¿qué es lo que más quieres? Es probable que él te diga un buen arco y unas buenas flechas. No te va a pedir una casa de acero inoxidable. He can only ask for bow and arrow, a teepee hut, you know. Solo te puede pedir lo que conoce, un buen arco, una casa hecha de paja, una buena casa, pero no te puede pedir por cosas que nunca ha visto. En el modelo del proyecto vemos qué tipo de energías serían las que tendrían como mayor correlación para que las cosas funcionen.
What about energy? What kind of energy would we use in the Venus project? There's wave power, Está la energía que se obtiene de las olas, del movimiento de las olas. wind power, Energía eólica. the temperature difference between the upper region of the ocean and the bottom. Energía que se puede crear a partir de la diferencia de temperatura entre el agua que está en la superficie y la que está en el fondo de los océanos. Solar-voltaic cells, Células fotovoltaicas heat concentrators that Concentradores de reflect the calor sunlight, que reflejan la luz solar y la concentran. geothermal energy from Energía there. geotermal. The heat, there's enough geothermal energy there today to propel us for thousands of years, just that alone. Dice que solo la energía geotermal que proviene del calor de la Tierra, del calor del centro de la Tierra, solo con esa fuente podríamos vivir miles de años. ¿Qué fuentes descartaría de plano? What kind of energy sources would you no-go? Would you reject? Fossil fuels, Las energías fósiles, las que non-renewable. y las que sean no renovables. Por ejemplo, de atómica. No. Nada de energía atómica. In case of an accident or an earthquake or some other disaster, it's a lousy way to go. Sí, es una mala forma de hacerlo. En caso de un terremoto o un desastre, no, es una mala idea. Es que me da la impresión que para él el tema, digamos, de la fe, de las creencias, lo considera un poco como un obstáculo de progreso, ¿no? Entonces quería preguntarle, en la visión del proyecto Venus de futuro, ¿hay un espacio para la fe, para las creencias de los seres humanos, o esto también debería cambiar? He's interested in faith. What about spirituality in the Venus Project and religion? Well, the Venus Project will do away with all wars, all armies, navies, police, prisons, and it'll teach children that all the world's people should be working together. Now, if that isn't good enough for religion, I don't want to know religion. Él dice que el Proyecto Venus lo que quiere es acabar con todas las guerras, con todas las hambrunas y darle abundancia a todas las personas, enseñarle a los niños que todas las personas son iguales, que pueden amarse entre todos. Él dice, si esto no es espiritual, si eso no es lo que le interesa a las religiones, entonces él no quiere saber sobre religión. En Colombia y en América Latina, las personas tienen mucha tendencia a estudiar carreras que tienen que ver con la área de las humanidades. En la visión del proyecto Venus, ¿cómo se pueden complementar las áreas creativas con las áreas, digamos, básicas como la matemática y las ciencias? ¿Es posible? He wants to know what about arts, music, and humans. Well, today in America, I don't know about Colombia, but the young kids hang out in shopping malls. Sí, él dice que no sabe bien cómo es aquí en Colombia, pero que en Estados Unidos la gente joven se la pasa en centros comerciales. In the Venus Project, there'll be art centers, music centers for kids to go without a price tag. Y en el proyecto Venus habrá centros artísticos, centros de música, para que la gente joven, pues para que todas las personas puedan ir sin precio, gratis. Why we give people things for nothing? Because the smarter the children are, the richer the world. La razón por la que le damos las cosas o el acceso a las cosas gratis a la gente, y a los niños, es porque entre más inteligentes sean los niños, entre mejor educados e informados estén, mejor va a ser toda la sociedad. All kids shooting up drugs, hanging out in malls, doing nothing, is a waste of life, a waste of brain power. Todos los niños que se están drogando hoy en día, que se la pasan en centros comerciales o haciendo nada, eso es vida que se está perdiendo, que se está desperdiciando. Son personas que podrían crear soluciones que se están perdiendo. Hay una pregunta que quería hacerle a Roxanne, y es que en el modelo actual de sociedad, el papel de la mujer aún, digamos, está muy en discusión, sobre todo pues en las sociedades que su nivel de modernidad no están en evolución, ¿no? Vemos que el papel de la mujer todavía es el tema básicamente del hogar, de cuidado de los hijos. En el modelo del proyecto Venus, ¿existe también un rol para cada género o esto cambia? He wants to ask you, Roxanne, that if in the Meadows project, will there be any difference of
within genders, male and females, men and women? Will there be any differences between men and women? Not really. They won't be serving a role. Today, women and men, roles are put upon them. Sí, dice no realmente. Hoy en día, tanto las mujeres como los hombres juegan un rol en la sociedad, pero un rol es como un papel que interpretan dentro de la sociedad, pero realmente no. When everyone has free access to all the goods and services that a productive society can generate, sí, cuando todas las personas del mundo tengan acceso a todos los recursos que una sociedad productiva pueda generar, there will be much more options for both men and women. There won't be any restrictions for gender, for race, for any type of religion, or anything else. habrá muchas más opciones para todas las personas. Entonces podrás escoger entre una mucha mayor amplia gama de cosas. Entonces, cosas para hacer, pues, no habrá distinción de género, de raza, de creencia, de nada. Otro elemento importante que él menciona mucho es el tema de la tecnología. Quería saber si digamos, de la tecnología que existe actualmente hay alguna herramienta tecnológica que él considere que no es buena para el futuro que se plantea. He's interested in technology. He wants to know, of all the technology that exists right now, which one would not be considered or does not work in the future? Any technology for superficial things like Cualquier tecnología para hacer cosas superficiales, game machines without machine guns, como juegos de video que tienen armas para matar a otra gente en el juego de video. constructive machines and games that challenge children. How would you build schools so they don't burn? How would you make it possible for cars not to hit each other? That's the kind of game. Serían juegos para que las personas tengan la oportunidad de averiguar, desarrollar por sí mismos ideas de cómo puedes darle comida a las personas, cómo puedes construir colegios, cómo puedes hacer entenderte con las personas en vez de armas. Quería saber del modelo de sociedad actual, ¿existe algo que rescataría, que considera positivo para mantener? Sí, pues quisiera contarte una frase que Jacque suele decir sobre la tecnología. Él dice que de toda la tecnología que hay, si no mejora la calidad de vida de los seres humanos, entonces es solo un montón de basura. And he wants to know about the technology that we have now. What kind of technology would you keep for the Venus Project? Computer science, Dice que de la que hay ahorita, las ciencias de computadores, engineering, la ingeniería, electronics, la electrónica, medicine, la medicina, la agriculture, agricultura, no business, nada no de investment negocios, banking, nada de inversiones en los bancos, or say no parasitic professions nada de that don't profesiones, contribute. nada de profesiones que sean parásitos, que no contribuyen nada realmente a la sociedad. Mencionado algo interesante y es como la visión que vende en las películas y el cine de Hollywood acerca de la tecnología y el papel que va a tener en la humanidad del futuro, sobre todo muy apocalíptico. ¿Realmente cree que podemos llegar a ese fin? He doesn't work out machines taking over. Do you think that is possible? No, machines have no emotions. See, if you work your computer Saturday and Sunday, it doesn't say, give me a day off. That's a human Él dice, attitude. las máquinas no tienen emociones, eso es un asunto humano. Si tú trabajas en tu computadora todo el fin de semana seguido sin parar, la máquina no te va a decir de repente, oye, dame un día libre, por favor. No, eso es un problema humano. Hollywood makes movies where machines choke people and all that. Hollywood le encanta hacer películas donde el robot estrangula a su creador. Well, the Hollywood will make a movie of robots taking over. Robots don't care about it. If you trip one robot in front of another, it doesn't say you trip my brother. That's a human Sí, a act. los robots no les importa, a las máquinas no les importa. Si tú tumbas un robot al piso enfrente de otros, los otros no se van a poner bravos, no tienen emociones, no te van a decir, hey, tumbaste a mi hermano. They wonder whether the robots will argue with each other. That's human, not robots. Sí, las personas se preguntan qué es lo que los robots discutirían entre ellos. Es una bobada, los robots no harían eso, es un problema humano. Machines never had feelings and they never will.
las máquinas nunca han tenido sentimientos y nunca los van a tener. Although you can make machines that look like humans and you talk to them, and when you say, but your brother was very ill, the eyebrows will go like that. Say, I'm so sorry to hear that, but the machine don't feel. Entonces tú puedes hacer máquinas que se parezcan físicamente a los seres humanos y que entiendan que cuando tú le digas, se murió mi hermano, mueva las cejas y te diga, sí, eso es muy triste, pero la máquina no puede sentir nada. People are afraid of machines today, and rightly so. Sí, las personas hoy en día le tienen miedo a las máquinas y tienen razones para tenerle miedo. They're used to bomb people, and when a new machine comes in, it puts people out of work. Sí, hoy en día usamos las máquinas para bombardear a otros países y también las máquinas se usan en las industrias y desplazan los trabajos de otras personas, las dejan sin trabajo. But the Venus Project would surpass the need for wars and corruption and territorial disputes. Pero el proyecto Venus va a superar la necesidad de la guerra, de las disputas territoriales. And when a new machine comes in, it will put people off work, but it will give them more purchasing power and more free time to do anything that they like. Y cuando llegue una nueva máquina, los va a liberar de hacer más trabajo y les va a dar más posibilidades de conseguir nuevas cosas más fácilmente y les va a dar sobre todo más tiempo libre para hacer lo que quieran hacer. También quería saber cómo, digamos, el mundo actual se rige por el tema político, la democracia, la elección de unos líderes que en teoría representan a las personas en las sociedades. En el futuro, ¿cómo debería cambiar esto y cuál sería la manera de organizarnos como sociedad? What about politicians and government and democracy? How would that work in the future? Well, in the future, there's no such thing as democracy, governments, or politics. En el futuro no hay tal cosa como democracia, políticos, gobierno, nada de eso. A group of scientifically oriented people do a study of the earth and its resources. Dice, se hace un estudio con personas preparadas que lo puedan hacer sobre los recursos del planeta. To find out what the carrying capacity is of the earth. Para averiguar cuál es la capacidad de carga del planeta, lo que puede soportar. If you produce a population in excess of what the earth can support, there's going to be trouble. Si tú produces más población de la que las personas, de que lo que la Tierra puede soportar, vas a tener problemas. That's why when they send men to the moon, they want to know, is there water on the moon? Can you grow food on the moon? How many people can the moon support? You can't send 1,000 people to the moon. Por eso es que quieren saber cuando mandan un hombre a la luna si hay agua allá en la luna. Porque les interesa saber, ¿será que la luna puede soportar personas? ¿Cuántas personas puede soportar? Porque no pueden mandar 1,000 personas, porque no se puede. All decisions are made by survey, no opinions. Entonces, todas las decisiones en el proyecto Venus se hacen por investigación, no por opiniones. ¿Cómo lograr que, para que ese cambio empiece a darse, que las personas poderosas y quienes, digamos, viven cómodamente en el sistema actual acepten un cambio de modelo de vida? He's saying, how would you go about the people in power? The people in power are on their way out because the public doesn't trust them. In America, 70% of the people are against the congressman and the government. Las personas que están actualmente en el poder están de salida porque las personas no les creen ya. En Estados Unidos el 70% de las personas no creen en sus congresistas. It's the economic conditions that produce social awareness. Son las condiciones sociales, las presiones sociales las que producen conciencia del entorno. When they lose confidence in the people they elected, then they'll be looking for something new. Cuando las personas pierdan confianza en las personas que antes eligieron, en los políticos que eligieron, en ese momento van a empezar a buscar soluciones sociales. Well, if America, I'm talking about America now, is installing more and more automation. Sí, en Estados Unidos de América él habla de Estados Unidos por lo que él es de Estados Unidos. Allá se está instalando cada vez más automatización en las empresas. When you begin to make factories automatic, there's nobody working there, and they haven't got the money to buy the goods. Pero entonces cuando empiezas a hacer fábricas donde todo es automatizado, las personas ya no tienen trabajo.
Entonces, no hay nadie que compre los bienes y servicios que esas empresas venden. Just like new inventions coming out, you used to buy a camera. Now your camera's a telephone, everything in the camera. Sí, antiguamente solías comprar una cámara. Ahora los teléfonos, los celulares también tienen cámara y de video y de fotos y tienen de todo. And then you used to buy film to put in the camera. Gone now. Right? Antes también solías comprar película para poner en la cámara, pero ahora ya no. Todo So eso se fue ya. The technical future is eliminating more and more jobs. Entonces, and if the people don't have the money, the system dies. Entonces el futuro técnico está cada vez limitando más los trabajos, cada vez se necesitan menos trabajos y el sistema no funciona sin trabajos. ¿Existe un tiempo de pronto que él se haya, digamos, marcado pensando en que su propuesta empiece a funcionar de manera, digamos, efectiva, que se empiece a materializar? Do you foresee a time frame where the Venus project is going to start being implemented? No, we may kill each other. I don't know. Él dice, no, él no sabe, es posible que nos matemos entre nosotros. They're working on, I mentioned many times, America has 300 submarines. Ya antes él ha mencionado que Estados Unidos de América tiene 300 submarinos. Each one has more power, destructive power, than all the wars in history. Y cada uno de esos submarinos tiene más poder destructivo que todas las guerras de la historia de la humanidad. What can you accomplish with that? ¿Qué podrías lograr con eso? Y entonces, ¿cuál es digamos, su esperanza de que las personas apoyen su propuesta y la lleven a cabo? He wants to know if do you have any hope that people will endorse the Venus project? I don't know. It's not up to me. It's up to what you do, what he does, and what people do when they leave the lecture. If they do nothing, nothing will happen. Él dice, pues él lo sabe. En realidad depende de lo que tú hagas, de lo que yo haga, de lo que él haga. Entonces él dice, por sí solo él no puede hacer nada, pero si tú no haces nada, nada pasa. También quería comentar algo, y es que cuando uno ve la presentación del proyecto, pues queda muy impactado por las gráficas de las ciudades circulares, los métodos de transporte innovadores. Si esto se quisiera implementar en términos de tiempo y de recursos, ¿cuánto tomaría hacerlo? Por ejemplo, una ciudad circular. He wants to know how much time will it take for this kind of cities to be built. Would you like to hear that? And we could really change the surface of the earth into what some may call a second Garden of Eden within 10 years if we have access to the resources to do that. Roxanne dice que de hecho podríamos cambiar la superficie entera de la Tierra hacia lo que algunas personas podrían llamar un nuevo Edén dentro del curso de 10 años solamente, si tuviéramos acceso a los recursos necesarios para hacerlo. ¿Qué recursos se necesitarían, digamos, de los elementos que uno conoce para hacer, por ejemplo, una ciudad circular? What kind of resources would we need? Well, first what would have to be done is a survey of the earth to see what we have and what was needed. We have to take a survey of what professions we have. Lo primero que se necesitaría sería hacer una investigación para saber qué recursos tenemos actualmente en el mundo y cuáles de esos se podrían usar y qué profesiones tenemos actualmente. We have buses and trolley cars. Por ejemplo, nosotros actualmente tenemos buses y tranvías. If you had a monorail, it goes right over traffic. You ever need to stop the buses and start, you waste a lot of fuel with all these automobiles and trolley cars and buses stopping at the red light. Si tuvieras un monorriel, podrías ir por encima de todo el tráfico. No necesitarías estar parando y frenando a cada lugar y eso gasta mucha energía. El tráfico cuando uno para y frena gasta mucho combustible. Quería saber, el proyecto Venus, se nombra por ahí como una escala de cosas importantes, ¿no? El dinero, la economía, la salud. En el modelo del proyecto Venus también existe una escala y si existe, ¿cuál es el orden de prioridad? Which would be the priorities in the Meadows project?
the well-being of all the world's people. Las primeras prioridades serían el bienestar de las personas de todo el mundo. Esa sería la primera prioridad. Second, the protection of the earth and its resources. Y la segunda, la protección de todos los recursos de la tierra. To clean out the oceans. The U.S. Army dumped 65 tons of nerve gas off the coast of Miami. El gobierno estadounidense hace un tiempo arrojó en la costa de Miami 65 toneladas de gas nervioso. How can you love your country and do something? ¿Cómo podrías amar un país que hace eso? This is quite different from the aims of today, when the aim is wealth, property, and power. Esto es bastante diferente a los objetivos de hoy en día, donde son riqueza, poder. When few nations control most of the Earth's resources, you're going to have all the problems that we have today. Cuando unas pocas naciones controlan todos los recursos del mundo, vas a tener los problemas que tenemos hoy en día. Si las cosas empezaran a cambiar o fueran modificándose, ¿qué haría él con todos los materiales que en el momento tienen que ver, por ejemplo, con guerra? Refiero a armas, la destrucción masiva con estrategias y todo este tipo de material que ya no sería público. What would you do with all the weapons and all the arms? What would you do with them? Well, we would melt down all the war tanks and battleships. Las derretirían todas las armas y todos los tanques de guerra y todos los barcos de guerra. Make farm machinery. Mejor hacer máquinas para las granjas. All the weapons would be converted back to new materials for making baby carriages or wheelchairs or whatever you want. Sí, todos los materiales de esas armas serían extraídos para usar coches para niños o sillas de ruedas, por lo que sea necesario. Some of it will be put in a museum to show how the old days they didn't know how to solve problems, so they used guns. Algunas de ellas se van a preservar en los museos para mostrarle a las personas del mañana cómo es que nosotros éramos incapaces de resolver los problemas. Algo importante también es el tema, digamos, actualmente se discute mucho sobre el papel de la globalización y el papel que juega en la globalización el tema de la Internet. Algunos dicen que es un medio que hace que las sociedades tengan más relación, pero otros dicen que también colabora en que las diferencias sean más mayores. Esto, ¿qué opinión tiene acerca de este tema? What do you think about internet and its effect on the society? Internet is the best thing that ever happened. Dice internet es lo mejor que ha pasado hasta ahora. Because you get a viewpoint without editing. You get different types of Porque tú puedes tener distintos puntos de vista sin que nadie los esté censurando o editando. There are people today trying to control the internet. They'd like to take over. Hoy en día hay personas que están tratando de controlar internet, que quisieran apoderarse de él. That could be the worst thing that can happen. Eso sería lo peor que podría pasar. It's the greatest liberating force in the world today. Es la fuerza libertadora más grande que tenemos en el mundo actual. Una frase muy famosa que es de Mahatma Gandhi: si quieres cambiar el mundo, primero cambiarte tú mismo. Si una persona quiere ser parte del proyecto, vemos cómo debe comportarse o qué debe hacer para empezar a ser parte de este movimiento. What would people have to do if they want to make part of the Venus Project? How can people contribute? Look into I think Roxanne can handle that better. Well, the Zeitgeist movement is a movement that's all over the world, and it's the activist arm of the Venus Project. Sí. Existe un movimiento que se llama el movimiento Zeitgeist y ha sido creado para promover las ideas del Proyecto Venus. Existe actualmente en todo el mundo. And it started by Peter Joseph after he did the film Zeitgeist Addendum. Sí, fue iniciado en octubre de 2009 por Peter Joseph al hacer un documental que se llama Zeitgeist Addendum, donde mostraba el trabajo del Proyecto Venus. Yes, this was about the Venus Project, and now, since the movement started, we have chapters all over the world. Sí.
el documental se trataba sobre el proyecto Venus, y desde que esto sucedió existen capítulos en todo el mundo. Eso fue solo hace un año. So we have databases of professionals who are signing up on that. Entonces ellos tienen bases de datos de profesionales que se han inscrito en movimientos Zeitgeist para ayudar en todos los campos. And if you look at the Zeitgeist Movement website, you'll find different activities that people are doing to try and introduce this direction to the world. Y si tú puedes entrar al sitio web del movimiento Zeitgeist, podrías ver que hay personas en todo el mundo que están diseñando cosas que se pueden hacer para promover esta dirección. El sitio web es www.zeitgeist, se escribe con Z, Z-E-I-T-G-E-I-S-T. Movement, M-O-V, de pequeña, E-N-T, Movement Zeitgeist. ¿Tiene algún concepto Fresco acerca de Colombia, de la potencial que tiene para desarrollar su proyecto en este país? What do you think about Colombia's potential for the Venus project? I don't know. All I can do is give them the best I have, and if the news isn't edited or monitored or extracted, removed, I can't say. I don't know enough about your newspapers and media. Él dice que él no sabe realmente mucho sobre cómo funciona aquí en Colombia, pero que lo mejor que puede hacer es contarnos todo lo mejor que tiene, todo lo mejor que sabe. Pero pues no sabe bien si de pronto los medios editan o cortan partes o muestran solo la parte que les conviene. Entonces él dice pues no sabe, depende realmente de cómo sean las situaciones. Every country that gave us the opportunity to present the Venus Project wants to know more about it and how can we build it. Sí, todos los países a los que ellos han ido a hablar sobre el Proyecto Venus quieren saber más sobre el Proyecto Venus y cómo se podría hacer. So far, publications, magazines, books all over the world now are running the Venus Project. Hasta este momento, publicaciones en todo el mundo están surgiendo donde hablan sobre el Proyecto Venus, revistas en todas partes. He wants to thank you for being here and giving him. Thanks for the privilege. I really deeply appreciate it. Muchas Thank gracias por el you. privilegio. And thank you for De verdad.